Daf P, Amud Bet, y después del paréntesis en los renglones anchos, sería el tercer renglón después del paréntesis. P, Amud Bet, ¿sí? De los renglones anchos, ¿sí? Segundo, tercer renglón después del paréntesis. Amar viajaba al papá, Mishum viajaba al papá, sí, acá tenemos bastante juego de palabras con los nombres de distintos hermanos, ¿sí? Todos hijos de Rab Papá, famoso que decimos en el Sium, Haninam al papá, Rafab al papá, Dalo al papá, Jab al papá. Acá la verdad dice lo siguiente: Amar Biahab al papá, Shumul Biabab al papá, dijo Rabahab al papá, en nombre del Biabab al papá, Mishum Biadab al papá, que lo había dicho en nombre del Biadab al papá. De hambre da. Hay una versión que dice que fue Amar Biabab al papá, Mishum Biahab al papá, Mishum Biahab al papá. Esta es de acuerdo a la segunda versión. De hambre da. Y hay una tercera versión. Amar Biabab al papá, Mishum Biahab al papá, Mishum Biahaninab al papá. ¿Sí? De una manera u otra fue sí o sí un hijo de Rapapá que lo dijo en nombre de otro hijo que lo había escuchado a su vez de un tercer hijo. El punto es quién lo escuchó de quién y lo dijo en nombre de quién. Además, la alajá, que es lo que nos interesa a nosotros, es la siguiente. Materi'in al-ha'hikuch de Shabbat. Se hacen tefilot, betzibur, tefir Rashi, aquí Rashi incluso se tocan shofarot, Tosafot, ¿sí? No comparte porque le jalan la Gemara más que Tanit, dice Meforash que no se tocan shofarot en Shabbat, incluso Be'et Tzara, en momentos de sufrimiento, ¿sí? Pero sí, verdad, lo que se hace son tefilot y pedidos en público. ¿Está bien? Es decir, el día de semana correspondería tocar el shofar por el hikuch. Por el hikuch sería como especie de eczemas que saldrían en la piel y trae picazón a todas las personas de una manera contagiosa. Entonces es como una especie de epidemia. Entonces, en día de semana, sobre esto se harían tefilot y se tocarían el shofar para pedir que Boreolam corte esta epidemia. Ahora, en día de semana, que se puede tocar el shofar, hacemos así, en Shabbat, que no se puede tocar el shofar, van a ser tefilot públicas sin ningún problema. Esto es en Shabbat. Vedelet, Amin Elet, lo primero y una puerta que se cierra no se abre rápidamente, que vamos a ver, ¿sí? A qué se refiere la Gemara con esto. Vean lo que es Bait de Eretz Israel, aquella persona que compra una casa en Eretz Israel, Kotvin Alam o no Afilu Shabbat, se escribe el documento de compra-venta, lo que conocemos hoy en día como título de propiedad, se lo puede escribir incluso en Shabbat. Hasta acá son las tres alajot que dijeron un hijo de papá en nombre de otro hijo que lo escuchó a su vez de un tercero. Pregunta a la Gemara, Metive, en primer lugar, vamos a analizar la primera alajá, la que vos dijiste que si hay este virus contagioso de eczemas, se hacen tefilot públicas en Shabbat. Metive, preguntaron con respecto a esto, dice ahí, si la Gemara el Masejet Ta'anit, lo que respecta a todos los demás sufrimientos, fuera de la lista que trajo ahí la Gemara Masejet Ta'anit, dice todos los demás sufrimientos que pueden acontecer y recaer sobre todo el público, que gon hikuch, como por ejemplo este caso que estamos hablando, estos eczemas contagiosos, hagam, langostas, ¿sí? Plaga de langostas sería zebub, tzir'a, beitush, plaga de moscas, avispas o mosquitos, ¿sí? Que venían en cantidades, nubes de mosquitos detrás de cada persona y persona, etcétera. Sobre todas estas cosas, como así también, se llega a ver plaga de serpientes y escorpiones, lo hay un material en la Tzoakim. No se hacían tefilot y pedidos públicos en Shabbat, sino cada uno tiene permitido pedir sobre esto de manera
particular independiente, pero no se van a reunir en el Beta Knesset para todos conjuntamente pedir sobre esto. Entonces, ¿cómo vos me estás diciendo que sobre los eczemas estos contagiosos sí se hacen tefilot en público en Shabbat? Cuando me fura Yehoná la Baraitá Masejet Ta'anit nos enseña que no es así, sino cada uno pide de manera particular. Y se llamará la Kashia. Esto no es inconveniente. Kan Belah, Kan Beyabesh. Una cosa es, si estos eczemas vamos a decir, que producen obviamente cortes en la piel, son secos o tienen líquido, bien, sustancias líquidas dentro de eso que no necesariamente tiene que ser pus. Y ahí es donde nosotros vamos a marcar la diferencia. De Amar Bioshua Ben Levi, así el señor Bioshua Ben Levi, Shehin Shevia Kaudor Juan Mitrim, este Shehin, sí, que era como eczemas, laceramientos en la piel de la persona, que Borolán mandó a los Mitrim, Lahmi Bahut, Veavesh Mi Bifnim. Por fuera, la capa exterior tenía, ¿sí?, líquido dentro, pero debajo de ese líquido la piel estaba completamente seca. Eso trae mayor picazón y mayor dolor porque la piel se va, ¿sí?, ajando, abriendo y provoca mayor dolor. Es decir, que cuando se trata de un eczema que es seco, es de mayor gravedad y más doloroso que aquel que es completamente líquido. ¿De dónde sabemos quién es el que le mandó a los Mitrim? Neemar, Bahi Shehin Ababuot Poreyah, Ba'adam Behema. El Shehin que le mandó era Ababuot, provocaba, ¿sí?, burbujitas, sería traducción literal, lo que nosotros conocemos con el nombre de ampollas, pero estas ampollas, que las ampollas están llenas de líquidos, eran solamente poreas, solamente en la perijá, en la parte que sobresalía y florecía por sobre el nivel de la piel. Debajo era completamente seco. Por eso Pasuk dice, Ababuot poreas, ¿sí?, vamos a decir, las acumulaciones de líquidos eran solamente en la parte que sobresalía y no por dentro. Entonces, sobre estas que son de mayor gravedad, sí se hacen tefilá en público en el día de Shabbat para pedir que Abraham corte esta especie de epidemia. En cambio, cuando son completamente líquidos, estos no son tan dañinas y tan dolorosas, no hacen tefilá en público en Shabbat, sino piden solamente de manera particular. Esto para explicar entonces a qué se refiere la primera alajá que enseñaron aquí en nombre de los hijos de Bar Papá. Segunda alajá que había dicho, una puerta que se cierra no se abre rápidamente. Maihi, ¿a qué se refiere? Morzutra Amar Semijá. La puerta abierta sería una posibilidad al éxito, a crecer y a superarse. Si se estaba presentando todo y en última instancia se cerró esta puerta, esta posibilidad, no va a ser fácilmente que lo vuelva a conseguir. Esto es porque de Shammai vieron aparentemente que no le corresponde. Y la Gemara dice que esto lo vemos con respecto a la mitzvah de Semijá. Había, sí, mitzvah de nombrar a los Gedolim, darles, vamos a decir, el apoyo y la aprobación de que ellos puedan dictaminar y enseñar a Alajot. Esta es la famosa Semijá, que no tiene que ver, ¿sí?, con apoyar las manos sobre la cabeza como se hace con los animales, sino es el Yoré, Yoré, Yadin, Yadin, Yatir Bejorot, el permiso que se le daba de enseñar a Alajot, de basar a Harab Tarobot, en juzgar Dinem Mamonot, Dinem Fayot, etc. Si había alguien que se presentó la posibilidad para poder darle la semijá y por algún motivo se esfumó esa posibilidad, no va a ser fácil nuevamente que se le pueda dar semijá. Vamos a ver más al respecto en Masejet Sanhedrin, ¿sí?, que hubieron rabanim que quisieron darles semijá y nunca al final lograron darle la semijá. Rabbi Amar, Rabbi ahora nos agrega y dice,
con la mereim lo bimera metivimno. Aquel que lo perjudicaron, le hicieron a él algún mal, no va a ser fácil ni rápido que le vuelvan a él, ¿sí?, a beneficiar y resarcir, como quien dice, este problema. Rabajam Difti Amar Leolam el Metivimno. Y Rabajam Difti dice, no, nunca le va a volver esta posibilidad. No que va a costar, no va a ser rápido. Nunca le va a volver. Y dice Amará, Velohi, pero no es así. Rabajam Difti, esto es el comentario de Rabajam Difti que dijo, si le hicieron un mal, nunca lo va a poder recuperar. Esto es algo que no es correcto, pero él habló en base a un acontecimiento que le pasó a él. Miltad de Nafsh de Amar. Además, parece que estaba atrás, cuenta que a él lo iban a elegir como Rosh Yeshiva. Nehmetá Shah, como se dice, se pasó la posibilidad por cierta eventualidad, y al final nunca más en la vida lo, ¿sí?, nombraron como Rosh Yeshiva. A quien pusieron tuvo también y no se dio la manera de que se lo pueda a él poner como Rosh Yeshiva. Entonces, él, en base a este acontecimiento, este episodio que le pasó a él, es que él dijo esta conclusión que nunca más va a lograr ese beneficio. Pero además dice, no es verdad, eso es algo aislado que le pasó a él. Lo que sí es correcto es que no va a lograrlo, ¿sí?, rápidamente. Vea lo que ya, Bait, Be'eret Israel. Y terminando de analizar la tercera alajá que dijeron el nombre de los hijos de Rapapá, quien compra una casa en Eretz Israel, Kotina Labonoa Filube Shabbat, se puede escribir el título de propiedad incluso en Shabbat. Se llama, no entiendo, pero Shabbat Sagadah, es posible que te permitan hacer Hilul Shabbat y escribir, que es una de las lamed tet melajot que se hace Hayab Sekirah, se permita para comprar un terreno en Eretz Israel. Esto es imposible. Ella, sino que de amar Rabá Hatam, como el señor Rabá allá, ¿sí?, con respecto a otra situación, ¿sí?, la que llama Rabá Hatam, Omer la Goy, vea José. No, que escriben, le decimos a un Goy y que el Goy escriba, ¿sí?, el título de propiedad. A Haramne, aquí también en nuestra situación, Omar la Goy, le decimos al Goy que haga la melaja. ¿Dónde está el Hidush? Si de ahora no estamos haciendo ninguna melaja, se llamará no. Afagable a mirar a Goy, Shebuti, a pesar de que decirle al Goy que haga una melaja es Isur de Rabbanán, 100%, y no se permite Isur de Rabbanán. Incluso ante una situación de mitzvah, sabemos que la kulá que está en los poskim, también que parte es en base a esta Gemara, que es Shevut de Shevut, Bimkom Mitzvah. Decirle al Goy que haga un Isur de Rabbanán, ahí existe kulá para permitir en situación de Mitzvah. Pero acá estamos hablando de permitir una sola, ¿sí?, un solo Isur de Rabbanán, que el Goy haga una melajá de la Torah. Igualmente lo permitimos, y se llamará Mishum Eretz Israel Loga Druber Rabbanán, para que Eretz Israel quede asentada y en manos de los judíos. Jajamim permitieron, ellos mismos que son quienes nos prohibieron que le demos la orden al Goy, nos dijeron que para que Eretz Israel quede en nuestras manos, si se dio la posibilidad de comprarlo en Shabbat, comprarlo en Shabbat y le decís al Goy que ya escriba el título de propiedad para que no haya vuelta atrás de esta compra-venta. Amar Bishmuel Barajmaní Amar Bionatán, lo que ir Be'eretz Israel, Kofin Otolikah la Derech Me'arrar Jotea, Mishum Yishuv Eretz Israel. Aquella persona que logró, ¿sí?, en la época de antes, sabemos que las personas, los grandes millonarios, sean duques, archiduques, etcétera, todos los títulos de nobleza que se les daban a los señores feudales y toda su compañía, ellos eran realmente los dueños de prácticamente todos los terrenos de los países. Entonces, podían incluso ser dueños de ciudades enteras. Si una persona, un yudí, logró comprar una ciudad de las manos de un goy dentro de Eretz Israel,
le obligamos a este Yehudí a que, vamos a decir, abra caminos de los 4 puntos cardinales para que haya acceso a esa ciudad de manera tal que sea fácil llegar hasta ella y asentarse por parte de los Yehudim. También, similar a lo que dijimos anteriormente, buscamos que Israel esté poblada y habitada por los Yehudim hermanos de ellos. Por lo tanto, también aquí le exigimos que él facilite el acceso de los Yehudim a la ciudad y que tenga entrada de los 4 lados. Muy bien. Continuando con lo que Lejaorá, nuestra Mishnah, nos había enseñado, ¿sí? Con respecto a las restricciones de no criar animales bien de pequeña talla dentro de Israel, salvo en lugares aislados como en los desiertos o como dijimos, ¿sí? En lugares de vegetación que ahí no dañarían, etcétera, etcétera. Además nos trae que también Yoshua bin Nun, ni bien conquistó Eretz Israel y la repartió a los Yehudim, él puso varias pautas y reglas de convivencia para el buen asentamiento de los Yehudim dentro de Eretz Israel. Y nos dice así, Tan Abraham, Azarat Teraim y Yoshua, 10 condiciones se podría decir puso Yoshua bin Nun a Israel para que ellos así asienten Eretz Israel sin problemas y sin mahlokot. Condición número 1, Sheyehu Merre'in Bajorshim, que puedan pastorear los animales en estos lugares, como dijimos, con vegetación, con arbustos o pequeños bosques, que ahí sí esté permitido, incluso que esto tenga un dueño. De todas maneras, Yoshua puso la condición que el dueño no puede hacer hincapié y prohibir que los animales coman ahí. Por ahora, lo que vamos a hacer es leer las 10 condiciones que puso Yoshua bin Nun y después la Gemara va a ir analizando una por una con detalle cuáles son las características y las maneras en las que permitió o prohibió cada cosa. Segundo, que las personas pueden recolectar madera, ramas que están aparentemente tiradas en los campos de cualquier persona, ¿bien? Sin ningún problema y ningún dueño podría aparentemente quejarse y oponerse. Umelaketim asabim bejol makom. También recolectar hierbas, suyos, ¿bien? Para dar de comer a los animales de cualquier lugar. Nuevamente, nadie puede oponerse. Estas son condiciones que les impuso Yoshua a todo Israel antes de conquistar y repartirle Eretz Israel a ellos. Hut mitiltat. El único caso excepcional va a ser si la plantación que había ahí era tiltán, que es una especie de legumbre, así nos dice Rashi en varias oportunidades. No sé exactamente qué legumbre podría ser, quizás pueda ser incluso la soja, vaya a saber, pero de una manera u otra, ahí, si había plantación de tiltán, no se puede juntar y arrancar los yuyos que estén ahí en ese campo, porque los yuyos son benéficos para el tiltán, y de sacarlos estaríamos dañándole la plantación. Bekotmin, entonces ya tenemos, Merim Bajorshim, la que tima encima de la que tima saliendo con, ¿sí? Vamos con el número 4. Bekotmim netiot bejol makom. Y se pueden arrancar, vamos a decir, plantines, también o árboles jóvenes de cualquier lugar. Se los puede cortar, para ser más exacto. Que vamos a ver, ¿sí? ¿A qué se refiere? La traducción literal sería, se pueden cortar plantas jóvenes en cualquier lugar de Israel. Juz mi grufiot shel zait. Única excepción son grufiot shel zait, que la Gemara nos explica, ¿sí? Vamos atrás. Mira, allí acá lo trae un poquitito, que muchas veces lo que hacían, agarraban un olivo y lo podaban prácticamente todo y le prendían fuego, ¿está bien?
y solían dejar solamente dos ramas sin cortar, pero sin cortar sería sin cortar por completo. Si las cortaban y dejaban como si fuesen dos muñones, ¿bien?, de estas ramas. Y todo el resto del árbol lo cortaban por completo, las ramas, desde, vamos a decir, desde el tronco, las cortaban y dejaban solamente dos, ¿sí?, apenitas como un tefaj, dos muñones de ramas. Esto hacían que el árbol de alguna manera se rejuvenezca y vuelva a crecer ahora con muchísima fuerza. Y de estos dos muñones que dejaron, de ahí volvía a florecer todo el árbol nuevamente. Entonces, ramas jóvenes nosotros podemos arrancar de cualquier árbol, menos de esta grufión, este olivo, que empezó ahora a brotar nuevamente de estas dos grufiones, de estos dos muñones que dejaron, de ahí va a estar prohibido que las personas arranquen estas ramas jóvenes que empiezan a crecer. Así también, quinta tacaná, mañana Yosef Tejilá, hay un nuevo manantial, una nueva fuente de agua natural que apareció en Eretz Israel. Todos los habitantes de Eretz Israel tienen permitido extraer agua de ahí sin ningún problema, no necesitan pedir permiso, incluso que este haya surgido en una propiedad privada, tienen todo derecho de utilizar de esa agua. Sexta, Hakim el Tiberia, también es libre pesca. El Kinneret, el Yam, Tiberia, el mar de Tiberia sería la traducción acá, lo que nosotros conocemos con el nombre de Kinneret actualmente. Todos los Yehudim de cualquier Shevet tienen permitido ir a pescar ahí, a pesar de que de Jorá esto corresponde solamente al Shevet de Naftali. Ubilbar, Shelo Frost Kela. De Yamir esta sefina. Si bien todos pueden pescar, van a utilizar, vamos a decir, el sistema de pesca convencional, caña, bien, con alguna carmada, etcétera, pero no pueden poner, había un sistema en lo que la gente agarraba varias cañas altas, clavaban las cañas en el fondo del mar, muy cerca unas de las otras, y los peces cuando venían nadando intentaban pasar entre las cañas. Ellos vienen con velocidad y al ver una pequeña abertura, ellos calculan que pueden pasar. Al venir con velocidad, pasa parte del cuerpo y quedaban trabadas entre una caña y otra. Este sistema de pesca no lo pueden poner en el Kinneret porque esto dificulta la navegación. Por lo tanto, si bien todos pueden pescar, tienen que tener cuidado de no utilizar este sistema de pesca. Benifrin le a Gader. También hizo una tacaná. Está permitido que cualquier persona que necesita defecar pueda ponerse del otro lado del cerco de piedra que tenían y defecar ahí. Que vamos a ver la jaulá, ¿sí? Cuál es aparentemente la tacaná que está haciendo, ¿sí? La jaulá. El abonar el campo del otro sería hasta benéfico, es abono natural, ¿sí? No habría aparentemente acá nada para quejarse o que sea perjudicial. Entonces vamos a ver cuál es el Jesús que hay aquí también. Incluso si esto es en un campo en el que está lleno de plantación de cúrcuma, que también tenemos que entender que es lo que tiene de especial aparentemente una plantación, un cultivo de cúrcuma distinto a cualquier otro cultivo que podría haber en el campo. También es una tacaná que esté permitido que cualquier persona caminen por los campos que normalmente la gente no suele hacer hincapié. Nosotros tenemos que los trigales tienen su época de arado, de siembra, riego y cosecha. Una vez que ya se cosechó todas las espigas, los campos estos tienen varios meses en los que quedan sin usos y abandonados hasta que llegue nuevamente la época de lluvia. Entonces, en esas épocas, en esos meses, la gente no suele hacer hincapié porque no le molesta que la gente pase, camine y pise por ahí
porque no hay nada para arruinar. Ya las espigas fueron cosechadas, que la gente pise, camine por ahí, no perjudica, hasta incluso puede ser hasta benéfico, ¿está bien? Porque con las pisadas de ellos aplastan lo que quedó del rastrojo, de las espigas, etcétera, y es abono orgánico para la tierra. Entonces, él hizo una tacará que esté permitido y que nadie pueda impedir que camine por ahí hasta la época de la segunda lluvia. ¿De acuerdo a lo que dice la Mishnah, el Maseje Ta'anit? ¿Sí? El primer día de lluvia en Eretz Israel corresponde para el 7 de Heshvan, que es cuando se empieza a pedir Betén tal matar y brajá en Eretz Israel. La segunda, vamos a decir, época de lluvia o la segunda tanda de lluvia es a partir del 17 de Heshvan hasta el 17 de Heshvan. Todos tienen permitido caminar libre por estos campos y nadie puede privarlos. A partir de la segunda, ¿sí?, de un segundo momento de lluvia, ahí ya sí pueden privar a la gente porque ya la gente comienza ¿sí?, a ver cómo crecen después de la primera lluvia, empiezan a crecer, las espigas empiezan a brotar y ahora sí sería dañino y perjudicial que la gente pise y camine por ahí. O me está ahora, ¿qué pasaba en el invierno? En el invierno todos los caminos de aquella época que eran todos de barro, cuando pasaban los animales, los toros con las carretas, etcétera, se hundían en el barro. Y queda todo el piso, todos los caminos quedaban marcados, ¿está bien?, del paso de las carretas, de las pisadas, de los toros, etcétera. Cuando comienza a acercarse la primavera y ya deja de llover, esto comienza a secarse. Se secan y quedan completamente duros. Y ahora bien, cuando quedan duros y secos, quedaban formados como si fuesen, ¿sí?, a modo de ejemplo, como pequeños, sí, yetedot, como pequeñas estacas que sobresalen de tierra bien seca para arriba, duros. ¿Sí? Entonces, la gente ahora en el verano, cuando quería caminar por ahí, pasar con carretas, era realmente dificultoso, porque esto estorbaba. Para el que caminaba, ¿sí?, era muy molesto, incluso para las carretas, era todo muy poseado. Entonces, cuando se encuentran con una situación como esta, una de las tacadas que hizo Yoshua Binú fue que se puedan hacer a un lado del camino y pisar y pasar con las carretas pegados a los campos de las personas que se encuentran a los costados de los caminos. Él habilitó que caminen por ahí, incluso que llegan más hasta el límite de los campos que están alrededor, permitió y que nadie pueda privar el paso de estas personas. E incluso que en esos momentos estén los campos llenos también de tebuá, etc. Vea Toé, ven a Keramim, mafsik veole, mafsik veole. Y aquella persona que se pierda en un viñedo, y dice puntualmente viñedo porque el viñedo realmente dificulta bastante la visión, son árboles bajos y caen las ramas hacia abajo, no permiten ver absolutamente nada hacia adelante tampoco, ni hacia arriba, ¿también? Porque se van enganchando y enredando uno con los otros. Entonces, el hombre que se extravió dentro de un viñedo tiene permitido él ir cortando algunas ramas, ¿bien?, para poder avanzar y encontrar el camino de regreso. Y no decimos que esta persona se considera como un nazik, como un dañador, que tenga que pagar lo que él cortó, sino para beneficiar y facilitar a cualquier persona que va a caminar, se pierde en una situación como esta, pueda encontrar fácilmente el camino de regreso. Fue una condición que puso Yoshua para repartir Eretz Israel. Y la última de las takanot, un met mitzvah con M como, y un met que se lo encuentra y no hay quien se ocupe de él, que ese es el concepto de mitzvah. Mitzvah es mitzvah de ocuparse y enterrarlo. Tenemos mitzvah hacer la Torah, que kabol tikberemnu bayom hahu, es una mitzvah hacer la Torah enterrar al muerto,
Eso se llama met mitzvah. Aquel muerto que no hay quien se ocupe, que nosotros vamos a tener la mitzvah de enterrarlo. Hizo una tacaná de Yoshua ben Nun, el muerto donde lo encontraron, ahí lo van a enterrar. Él adquiere el terreno donde se encuentra, sea que murió en un terreno particular, sea que murió también en un viñedo, donde sea que murió, ahí se lo va a enterrar. Hasta acá son las 10 tacanot a modo de título. Ahora la Gemara empieza a analizar una por una las características y condiciones que se tienen que dar en cada una de estas. Dice la Gemara, la primera de todas fue que él permitió que pastoreen los animales, como dijimos, en lugares donde están llenos de arboledas, bosques, arbustos, que ahí, está bien, tienen comida con abundancia y no van a salir a comer en los demás lugares y dañar. Entonces, Yoshua esto dijo, por más que tengan dueños, tienen que dejar libremente que puedan comer ahí. Amar la papá, dijo la papá la amarar, era de acá, Bagasá. Esta permisión es únicamente de animales pequeños en grandes plantaciones, que no hay manera y posibilidad de que estos pequeños animales puedan dañar las plantaciones grandes, al ser que son árboles altos e importantes y ellos no tienen, ¿sí?, acceso a la parte alta de todos estos árboles, entonces solamente máximo comerán de las partes de abajo, pero todo el resto va a quedar. Ahí es cuando permitió, no sea que le perjudique y le deje a su dueño sin las plantaciones, sin estos árboles, también, o bosques que tenía. Aval, de acá, de cazaba, no, pues si nosotros hablamos de animales pequeños, en lugar todo de pequeños arbustos también, por más que sean cantidades de arbustos que vayan, esto no lo vamos a permitir porque los animales, las ovejas, chivos, etcétera, podrían llegar a destruir todo lo que había ahí y obviamente no es la idea de que destruyan y se perjudiquen a nadie, al revés, la idea de Yoshua ben Nun fue que todos puedan convivir de manera sana sin perjudicar y complicarle la existencia a la otra persona. Por lo tanto, de tratarse de todos pequeños arbustos, ahí no vamos a permitir, porque ahí sí realmente podrían perjudicar en gran manera al dueño de esos terrenos. Sí, tampoco gasá, animales grandes y altos, no pueden tampoco, donde hayan árboles, ¿sí?, un poco más altos tampoco, porque también ellos pueden llegar a terminar dañando todo. Ni hablar que animales grandes no van a tener permitido el acceso a lugares de pequeños arbustos, ya que además de comerse todo, ¿sí?, con el cuerpo y el peso de ellos pueden romper las ramas, los troncos, ya que no son muy gruesos, que va a estar completamente prohibido. Es decir, que la permisión de Yoshua ben Nun fue solamente para animales pequeños en lugares donde son árboles grandes, entonces ahí van a poder comer y no van a poder destruir la arboleda que hay ahí. ¿Está bien? Eso es lo que permitió Yoshua ben Nun. Segunda de las takanot fue Melaketin Aitzim Misadoteem, que en Jorá la gente puede recolectar maderas de los campos de cualquiera sin ningún problema, libremente. Dice hermano, señor, no te creas que es así, sino todos saldrían a buscar leña de los terrenos de los demás y dejarían a la persona sin una sola ramita. Dice Amarán, la amarán en la bejizmi bejigi. Esto fue dicho solamente en dos especies de árboles muy puntuales, que son árboles que se reproducen fácilmente, no son caros, no son árboles frutales tampoco. Hizmi beigi. En estas dos especies de árboles son en las que se permitió que la gente agarre madera de ellos libremente. Ahora, no, pero cualquier otro árbol no tienen permitido agarrar maderas ni ramas. Y es más, incluso en estas dos especies de árboles que nosotros estamos permitiendo, la amarán y la mejobarim, no decimos
sino únicamente agarrar de ramas que están arraigadas al árbol. Aval Betlushin, no, pero si ya estaban cortadas, ahí no permitimos, porque si están cortadas, nosotros suponemos que el dueño del campo, él ya se ocupó de arrancarlas, y obviamente si él se las arrancó, no vamos a poder, ¿sí?, utilizar el trabajo que él hizo a merced nuestro y a favor y conveniencia nuestra. Gracias a que te permitimos que arranques de ramas de ese árbol que no te pertenece. También querés aprovechar el trabajo que hizo el otro y la molestia que se tomó de juntar y cortarlas, que vengas vos y las agarres. No, esto de ninguna manera. Ahí va a dar que el dueño va a hacer hincapié, y un hincapié importante porque él ya estuvo dedicándole tiempo. Y te voy a decir más. Entonces, te permite únicamente 2 especies de árboles, Ismi y Beigi. Y tiene que estar además, ¿sí?, de esa especie de árbol, tiene que estar mejubbar, tiene que estar unido todavía al árbol, que no lo hayan arrancado. Y a filo de mejubbarim, la amarán en la belaj. Y tercera condición, tiene que ser que esta rama sea una rama relativamente fresca, con vitalidad y humedad, que no sirve así como está para leña. Aval Beyebeshim, no, pero si ya estaban secas, entonces ahí nosotros decimos que Badai, que el Balabait ya las tenía en su mente para utilizarlas como leña, y no vamos a permitir que otros las agarren y las usen como leña. Ahora, todo esto que entonces estamos permitiendo que tiene que darse estas 3 condiciones, y mi Behizi únicamente arraigado al árbol y que esté con humedad y frescas. Ubilbal Shelo Yesharesh. Y otro detalle más, cuando él la va a arrancar, tiene que tener cuidado de no arrancarla, como quien dice, de raíz, de manera tal que el árbol pueda volver a reproducir y reponer estas ramas que perdieron. Esas personas que entienden un poquitito de árboles saben que depende a la altura a donde se la corta, si es que pierde después la posibilidad de reproducirse y volver a crecer o no. Y esto es lo que nos estaría diciendo acá, que no le haga sin perder la fuerza de nuevamente enraizarse, como quien dice, y volver a producir más ramas. Entonces, vemos que esta tacana de Yoshua bin Nun es bastante puntual y específica. No como se entendía libremente, agarramos madera de cualquier lugar. ¿Bien? Tienen que dar 3 condiciones en el árbol, y la última sería una manera de cómo él debe tratarlo y hacerlo. Muy bien, pasamos al número 3. Sobre la que Tima Sabim mejor cómo se puede recolectar yuyos y hierbas de cualquier lugar para darle de comer a los animales. Hut misa de tiltal. Solo está prohibido si es en un campo donde había plantado estas legumbres, un cultivo de tiltal. Ahí no se puede recolectar y agarrar los yuyos que crecen libremente. Se llamará la hembra de tiltal. Ma'alula. Asabim. ¿Qué me quieres decir entonces? Que aparentemente al tiltal le es favorable y benéfico estos yuyos que crecen alrededor. Y por eso es que vos lo prohibís para no perjudicarle la plantación a este hombre. Por Nini, si es así, tenemos una contradicción. Tiltal shalat emine asabim el mehayevino toda col. Una persona que sembró este tiltal, esta legumbre, y crecieron todo tipo de yuyos con él, no le obligamos a este hombre a que tenga que arrancar estos yuyos. Está hablando de arrancar dentro de Israel, y está analizando el problema de Kil'ay, que no haya 2 especies distintas sembradas en un mismo terreno. Sabemos que en Israel, como tenemos en Masejet Kitushin, hay provisión de Kil'ezeraim. Incluso si la mezcla de especies de granos que estén creciendo conjuntamente en un mismo terreno, está prohibido de oraitá. Sadejalo tizrakil hay. Entonces, la obligación es ahí ir arrancando esta especie, vamos a decir, intrusa que estaría en el lugar. Acá dice, sin embargo, que no le obligamos a que él tenga que sacar estos yuyos que están creciendo ahí. ¿Por qué?
Porque vos quedate tranquilo, vas a ver que él solito los va a sacar. No hay necesidad que lo obliguemos, porque él solo va a terminar sacándolos. ¿Por qué va a terminar sacándolos? Porque son perjudicial. Y esto es justamente la contradicción. Vos acá me estás diciendo que puedo agarrar de todos lados, menos de un campo de tiltán. ¿Por qué? Porque yo estaría perjudicando la plantación. ¿Y cómo? Está yendo justo al revés, que es dañino y que no tenemos ni que obligarlo a que lo saque porque él solo lo va a ir a sacar de tanto que es dañino. Amarra birniá, la calle can lezera, can lezirim. Además, marca diferencia y dice, no, depende si esto era lo que estábamos buscando, era utilizar la legumbre esta para resembrar de cada uno de los porotos o de las distintas legumbres, sea el poroto, sea poroto tapé, sea el garbanzo, sea cualquiera de las legumbres, lentejas, arvejas, etcétera, todas estas, cada una de las legumbres son son un grano y una semilla, ¿sí? Para ser más correcto, de una nueva plantación. Cada uno de ellos brota y se forma una nueva planta. Entonces, acá la diferencia va a ser, depende qué es lo que estamos buscando. Carne cera, carne cera. Una cosa es decir, lo que estamos buscando es para replantar, para producir semillas y volver a plantarlas. Y otra cosa es para alimentación. Les era Kashula Asabim. Si es para que se puedan volver a sembrar y sean fuertes, bien, que sean semillas fuertes para nuevas plantaciones, Kashula Asabim. Ahí, son dañinos los suyos de Mahshela, porque debilitan y le quitan fuerza, porque ellas van absorbiendo de todos los nutrientes que hay alrededor de la planta y no le permiten que se pueda desarrollar y crecer con mucha fuerza, y las legumbres que crecen no crecen con todas las proteínas que tienen y entonces no va a poder salir buenas plantas. Ahí son dañinas. En cambio, lezirin ma'alula asabim, mirgeba. En cambio, si es para alimentación, al revés, esto sería dentro de todo, ¿sí? Benéfico. ¿Por qué? Porque estos suyos que crecen alrededor sirven como una especie de sostén para todas estas legumbres que, si nosotros sabemos, esos crecen, son plantas rastreras que se van creciendo hacia el costado. Entonces, si no estarían estos yuyos al lado, que serían más sobre la tierra, es más fácil el acceso de los insectos y los gusanos sobre estas plantas. En cambio, ahora que están los yuyos, cuando crece la legumbre, va a crecer apoyándose sobre estas plantas rastreras y esto es más beneficioso en ese sentido cuando se está buscando alimento. Y Baitima, y si querés te puedo dar otra respuesta. ¿Sí? Lo que tendríamos, entonces, resumiendo acá sería, lo que dijo que no lo obligamos a arrancar sería cuando él está buscando replantar con las semillas. Ahí no lo tenemos que obligarlo porque él solo va a terminar sacándolas porque si no se le arruinan los granos. En cambio, cuando es para alimento, ahí nosotros vamos a decir, ¿sí?, que nadie los toque porque sí son benéficos y vos al arrancarlos lo estarías dañando y perjudicando. Y Baitin, más que te puedo contestar, Kala Adam, Kala Bema. Depende si estamos intentando utilizar esto como alimento para humanos o para animales. Porque si es para darle de comer a los animales, entonces también los yuyos que crecen también sirven y también le viene bien. El animal va a acercarse, va a ir comiendo de uno y del otro, alternando, cada uno le compensa de una manera, entonces ahí sí es bueno y te prohíbo que los arranques. En cambio, si es para las personas, ahí te voy a decir de que son perjudiciales, a las personas le molestan, le incomoda, y por eso nosotros decimos ahí que sí deban sacarlo. Pregunta la Gemara, un buen Irán. Y ahora yo, que quiero ir y arrancar los yuyos estos, ¿cómo puedo saber yo cuál es la intención del dueño del campo?
con su plantación. ¿De dónde yo sé si él está plantando para comer él, para dar a comer a los animales, para hacer semilla, etcétera? ¿Cómo puedo saber yo esto? Amara papá, share me share, la dama, share me share, la bema. Fíjate, si la manera en la que está plantado son a modo de pequeños cuadrados, parcelitas, parcelitas cuadradas, esto es la manera de sembrar cuando es para consumo humano. Esa es la manera clásica y convencional de buscar como si fuese una huerta para consumo humano. Y ahí va a estar entonces prohibido, desde lo que estuvimos estudiando, que uno arranque los suyos. En cambio, ¿sí? Define la primera respuesta. En cambio, si está todo mezclado y todo de corrido, esto quiere decir que es para animales o esto quiere decir que es para volver a sembrar, y ahí es donde nosotros vamos a decir que bueno, depende la respuesta, la primera o la segunda, si tiene permitido arrancar o no tiene permitido arrancar esos suyos. Muy bien, pasamos entonces ahora, ya tenemos que Melaketim Asabim, suyos y hierbas se pueden arrancar de cualquier lugar, menos de quitar, Bekotmim Netiot Bechol Makom. Dijimos que se pueden arrancar ramas jóvenes de cualquier árbol, menos de aquel olivo que dijimos que le podaban todo y dejaban 2 muñones nada más. Y se llamará, Bekotmim Netiot Bechol Makom, Piresh Pitan Hum, Pirshur Pitan Hum Berbi Brayes. Mishum Zaken Hatodos Jajamim explicaron el nombre de un Zaken. Bezait Kabetza. Si nosotros estamos hablando de un olivo que está entero, no de este olivo que lo podaron todo y dejaron solamente 2 muñones, y un olivo entero, sí va a estar permitido también que uno arranque ramas jóvenes, pero hay un shiur de cuánto tenés que dejar mínimamente, también de la rama, para que pueda volver a regenerarse, como dijimos anteriormente. Si es un olivo, kabbetá, tenés que dejar por lo menos de la rama que sale del tronco o de la rama que sale de otra rama más importante, mínimamente el tamaño de una betzá cercano al tronco o a la rama de donde crece. Y de ahí para arriba podés cortar, utilizar la madera, pero esa rama no quedó destruida, se va a regenerar y va a volver a crecer. Bacanín o baquefanín, de tratarse de un cañaveral o de un viñedo, mina pecac ulmala. Se puede cortar y lo que tenés que dejar es esas especies como que de nudos que hay en las ramas y en los árboles muchas veces. Uno puede notar como que hay una especie de engrosamiento en la rama y después se vuelve a afinar. Esto se llama pecac, es como un nudo. De ahí hacia el extremo se puede cortar. Del nudo ese hacia el lado del tronco está prohibido porque se arruinaría y no volvería a crecer. Ushar kolairanot, y en todo el resto de los árboles, min ubo shel inyan, velo min judo shel ilan. En todos los demás árboles, nosotros vamos a permitir, ¿sí? Min ubo shel ilan, min ubo sería del lado de las ramitas tiernas y blanditas, no no de la parte fija y rígida de los árboles. Esas ramas rígidas de los árboles, si nosotros las cortamos, normalmente no vuelven a crecer. De hecho, de ellas suelen crecer otras ramas. Y yo arranco eso, entonces estoy perjudicando al dueño de ese árbol, no va a estar permitido. Así también, min hadash, lleno seperot, velo min yanshan, lleno seperot. Y solo te vamos a permitir cortar ramas nuevas y tiernas que todavía no dan fruto y no de ramas que ya dan fruto, ¿sí? Porque están desarrolladas, las que dan frutos, no vamos a poder cortar, porque obviamente estamos perjudicando ahí de manera importante al dueño, ya que esa rama suele producir frutos y ahora lo dejaríamos sin todos los frutos que daría esa rama. Así también, incluso cumpliendo todas estas condiciones, como estamos diciendo, ¿sí?
de ramas tiernas y nuevas que no dan frutos, solamente de ahí le permitimos cortar. Tiene que ser, dice acá, ולא מן ישן, מאחד שאינו עושה פירות ומן ישן שאינו עושה פירות, ממקום שאינו רואה את החמה, ולא ממקום שהוא רואה את החמה. Y tienen que ser de las ramas periféricas, ¿sí? Que están por afuera, que ven el sol, esas no se las puede tocar. Tienen que ser únicamente ramas internas, ramas, brotes nuevos de ramas que todavía están medias blandos y no se endurecieron. De eso puedes agarrar y que sean internos, que no les da el sol. ¿Por qué? Aquellos a que les da el sol es donde crecen los mejores frutos y de hecho el sol es quien ayuda a madurar los frutos. Shenemar, dentro de la Berajot que decimos ahí en Perashat, no, perdón, Perashat, no sabe qué, no, esto estamos en Sota Berajá, perdón, Perashat de Sota Berajá, cualquier cosa dije, esto es Perashat de Sota Berajá, ¿está bien? Meger de Chávez, que el sol es el que hace madurar. Por lo tanto, todas las ramas periféricas que están de los costados del árbol, que en algún momento del día tienen contacto directo con el sol, estarían prohibidos de tocar. Solo ramas internas que nunca les da el sol, esas vamos a permitir y cumpliendo las condiciones como dijimos antes, que sean ramas tiernas, ¿está bien? Y no rígidas. Un mañana en Tahilá, viene a ir menos. Dijimos también, algún nuevo manantial o fuente de agua natural que se descubrió y salió dentro de Israel, todos tienen derecho de abastecerse de sus aguas. Amar Rabá Barabuna, Benotenlo Damim. Rabá Barabuna dice, sí, tienen permitido abastecerse y no le pueden privar de agarrar agua, pero van a tener que pagar por el agua que tomaron de ese lugar. Así aclaró Rabá Barabuna. La Gemara dice, pero no es la alajá como está diciendo, esto es completamente gratuito porque no le pertenece a nadie, esta es la condición que puso Yoshua, estos son fuentes de agua natural para todo Am Israel. Y todos tienen derecho, dijimos, de pescar en el Kinneret. Siempre y cuando que no utilice el sistema de cañas, que dijimos que eso dificultaba también el paso de las embarcaciones. Aval, Tzad, Bereshatot, Mahmerot, está de acuerdo al Agra, Logorsim, esta frase acá, sino en la braita que viene, como la vamos a explicar ahora, Talu Rabbanan, Barrishonah, originalmente, y Tru Shevatim Zeh, habían condicionado los Shevatim, entre ellos, Shelo y Frost que de Sefina, que no pueda ninguno, como dijimos, pescar poniendo cañas en el fondo del agua, porque esto dificultaba las embarcaciones. Abalzadu Berreshatot Ube Mahmerot, pero sí que puedan pescar con medio mundo, ¿también? U otro tipo de trampas para los peces, por más que son grandes, estas redes, medio mundo, etcétera, sí están permitidos porque no dañan el paso de las embarcaciones. Estudiaron los Jajamim, el Kinneret Behemet está todo dentro de la propiedad y los terrenos que le tocaron al Shevet de Naftali. Velod, no solamente que todo el Kinneret está íntegramente en el patrimonio de Naftali, el Ashenatal Melo Hebel Heren Badromá, sino que incluso debajo, al sur del Kinneret, el tamaño correspondiente a Melo Hebel, que sería el estirar una soga de trampera que tenía una medida específica, ¿sí? Las sogas que utilizaban para las trampas, pero largo de toda esa soga, vamos a suponer 50 metros, 60 metros, todo al sur del Kinneret, también le corresponde 100% a Shevet Naftali. Y que hemos de mar, Yam Bedarón y Erasa, para que se cumpla lo que Pasuk dijo, el Yam, que sería el mar mismo del Kinneret, y el Darón, la parte sur de la tierra, todo eso sí le correspondió al Shevet de Naftali.
A pesar de eso, pueden venir de todos los Shevatim y pescar en el Kinneret y nadie les puede privar. Tania, Bishmom ben Elazar Omer, Telushim Shebaharim, Behezkat Kol HaShevatim En Omdim, Mohubarim, Behezkat Oto HaShevet. Las cosas sueltas, arrancadas, ¿sí? Que nosotros encontremos en las montañas, nosotros decimos que le pertenecen al Shevet a quien le corresponde. Es decir, esta montaña, ¿a qué Shevet le corresponde? Los frutos que nosotros encontremos ahí desprendidos, Hazaká, que son de los de ese Shevet, y otras personas no va a poder llevarlos. En cambio, si perdón, dije mal, en donde las que están sueltas, ¿sí? Es de pertenencia de todos los Shevatim libremente. Y lo que está mejubbar, está arraigado al árbol, esto pertenece solamente al Shevet, a quien ¿sí? le corresponde ese terreno. Tiene que saber que no existió ningún Shevet de Am Israel que no llevaron parte de sus terrenos en zonas montañosas, en valles, en llanuras, ¿está bien? Y en depresiones. Peluz, una el Kol Shekenab. Dice, ustedes diríjanse y viajen hacia la Har HaEmorí, hacia el monte de Morí, el Kol Shekenab de todos los vecinos, Ba'arabá, Ba'ar, Ba'Shefelá, Ubaneg. Fíjense, acá nos dicen llanuras, montañas, valles, depresiones, Ubhof Hayam. Haré que todos estos tipos de terrenos se encontraban ahí dentro de Israel en esta conquista. Vejen atamos sepa kenanim uva perizim, ¿sí? Va kenanim uva perizim, así hay que corregir, perdón. Bien, va kenanim uva perizim, sin la palabra emorim, shel lifnehem. Así también vas a encontrar en los vecinos kenanim y perizim, también todos ellos tenían todos estos tipos de terrenos, donde sabemos que también ellos tenían todos estos tipos de terrenos y todas estas tierras son las que Am Israel conquistaron, Shenemar, Be'el Kol Shekenab, y todos sus vecinos. Jesús dijo, andá a las aras a Emorí, al de Emorí, y sus vecinos. Los vecinos eran los Kenanim y los Perizim. Y describió todos estos tipos de terrenos que también así tienen los vecinos. Por lo tanto, Am Israel, cuando repartieron las tierras, recibieron también de todos estos tipos de terrenos distintos. Que obviamente cada uno de ellos es benéfico para distintos tipos de cultivos y plantas y frutos. Algunos necesitan mejor clima de montaña, otros un clima más cerrado dentro de un valle, etcétera, etcétera. Otra de las takanot fue el beniflim a Jorea Gader, que estaba permitido que la persona defeque detrás, es decir, que la persona aparentemente entre al campo, a la propiedad privada, se aparte del Reshut Rabim, salte el cerco de piedras y defeque del otro lado del cerco por Cheniut. Así aparentemente sería la tacaná, incluso que ese campo estaba lleno de cúrcuma. El Jesús acá de la Alajá, como dijimos, que aparentemente no hay aquí, ¿sí? Nada que pueda afectar. Yo no estoy haciendo uso del terreno ni dañándolo en absoluto. De hecho, no existe robar carga tampoco, sino el heter principal es que le permitieron que arranque o agarre piedritas, las cuales estaban compuestos estas paredes y estos cercos, que eran muchas piedras unidas con barro, que le permitido arrancar algunas de las piedritas para utilizar para higiene personal, como era común en aquella época. Amar Rab Hizda, dijo Rab Hizda, va a Filu Shabbat, e incluso en Shabbat también le permitieron por Kaboda Beriot. Mojuta Hasidá, Shakir Miader, Mojuta Hasidá, es su Midat Hasidut, él utilizaba la piedra y después
volvía a formar un poquitito de barro y la volvía a colocar y a pegar en su lugar. La mano le llamé, dice al que le decía, ¿sí? A sus amos, es decir, él la usaba, la devolvía a su lugar y le decía a sus amos, colocar sobre esto tierra para tapar y dejarlo bien pegado. Es decir, que el etel principal era hacer uso de esas piedras que eran parte del cerco, que ahí sí es un hidush que le permitieron arrancar y utilizarla. Y vamos al último por hoy y ya los dejo libres. Un Mealejim se viene a Reshut, al Sheterer Reviá Shenia. Está permitido, dijimos, que caminen por los campos en la época en la que ya fue cosechado y no le daban uso, hasta que llegara el momento de la segunda lluvia, que era el 17 de Heshvan. Amarra papá, Behai dirán, Aflu tal Kashela. Dice, y las tierras nuestras, ¿sí? Hoy en día incluso con un poco de rocío, ya es dañino y perjudicial. Es decir, vos ahí me estás hablando, la segunda lluvia, recién cuando llueve por segunda vez, ahí es perjudicial que pisen y no les permitimos más que pisen. En cambio, dice él, nosotros en nuestros terrenos, con que haya caído solamente rocío, no segunda lluvia ni primera lluvia, rocío, nada más, después de que se sembró, ya es dañino si la gente pisa. Por lo tanto, no vamos a permitir que puedan caminar una vez que ya hubo rocío. Un mistaldequim, necesidad de la jim, y dijimos, sí, perdón, yo vi los dos puntitos de ahí abajo, si no me había dado cuenta que teníamos estos dos puntitos, sí, llegamos hasta los próximos dos puntitos. Un mistaldequim, necesidad de la jim, y dijimos que en el verano quedaba muy seco ya el terreno y sobresalían, está bien, como especies de protuberancia de tierra bien seca en los caminos, entonces estaba permitido que se bajen de los caminos. Dice acá la Mará, se mueve Rabbi Udá, y Bushakle de hace una oportunidad, se mueve Rabbi Udá, estaban caminando por un camino. Abraham Istalek se mueve de Rahim. Se encontraban con estos inconvenientes, todos estos pozos y salientes de tierra seca. Entonces Shemuel se apartaba del camino y caminaba de costado, ¿sí? Al lado de los campos particulares. Amarle Rabbi Udá, le dijo Rabbi Udá, Tenaim Sheitna Yoshua, Pelube Babel, dijo, ¿cómo? Las condiciones que puso Yoshua de habilitar una cosa así, ¿estos se aplican también en Babel? Son condiciones que puso Yoshua en Israel. Nosotros estamos en Babel, que en Babel también rigen estas reglas y estas condiciones. Amarle le dijo Shani Omer, Afilube Ahutz Laares. Yo sostengo que esto es aplicable en todo el mundo. Yoshua bin Nun se lo puso a todo a Israel como condición, que así deba ser y que puedan apartarse del camino cuando el camino está tan dañado. Y dice además, Rebbe Berbihia, una oportunidad, Rebbe Berbihia también estaba yendo por un camino, y estaba muy, pero muy mal el camino, muy desmejorado, entonces se apartaron y caminaban por los costados. Abaca Marcia Beazil, de Viuda Ben Nekusá, Camayo. Pero adelante de ellos estaba caminando este otro Jajam, de Viuda Ben Nekusá, y él iba saltando, ¿sí? De una parte a la otra, es decir, él siguió en el camino y salteaba por arriba de todos estos pozos y estas protuberancias y no se bajaba del camino. Amarle Rebbe Arbijá, le dijo a Rebbe Arbijá, ¿quién es este que se está agrandando adelante nuestro y se hace el hasid de que él no va a caminar por los costados del camino cerca de las propiedades privadas de los demás y se mantiene caminando, ¿sí? Por las rutas convencionales que están todas desmejoradas? Amaler Bijá le dijo el Bijá, Shemer Biudá Ben Nekusá, Talmidí, quizás es probable que sea mi alumno de Biudá Ben Nekusá, sí, por lo que yo estoy viendo, sí, hay dos guisaot, que Nusá o Nekusá, está bien, nosotros conocemos que es Nekusá. Vejol Maasab Leshem Shamayim, si es él, quédate tranquilo, Mamash, es una persona que hace la cosa de Shem Shamayim, cero gabá, cero arrogancia, no piense más de él.
Además dice Kimato de Gabé, cuando lo alcanzaron, Hazie, vieron que era él, Behemet. Amarle le dijo, y la viuda en Nekusá, si no fuese cosa de ayudar en Nekusá, Gazartino le saqueja de guisa de pardera. Tuviésemos golpeado, ¿sí?, con un palo de hierro. La cámara sería, hubiésemos decretado Nidui con toda la fuerza de la Alajá por mostrar una conducta de Hasidut inadecuada y menos delante de Rebbi Rebihia. Pero tratándose de vos, que vos sos un Hasid, no te vamos a hacer ningún Nidui. Hasta aquí, ¿sí? No olvidar repetir, quería Chema Rapotay.